Estoy encantado de estar otra vez en Colombia, en esta conferencia de CUM 2020. Baruch Hashem, estamos muy contentos de estar aquí. Un fuerte saludo para todos ustedes de la comunidad de Cojutepeque, El Salvador. Me acompañan en esta ocasión el hermano Francisco Hidalgo y también en el piano estaba Josué. Aquí está Josué. Baruch Hashem, la alabanza estuvo maravillosa, ¿verdad? Fue increíble. El Eterno se ha movido de una manera increíble porque hay, ¿cuántas naciones en este grupo? 6 naciones hay República Dominicana, México, El Salvador, Guatemala, Argentina y Colombia. Pero en la alabanza son 6, ¿verdad? Wow, y fue maravilloso. Quiero agradecer el privilegio de estar aquí al organizador de este evento, al hermano César Bustos y su esposa, a la hermana Nelly y a todo aquel héroe anónimo que ha hecho posible estar aquí. Estamos muy contentos de estar en Bogotá. Estoy particularmente agradecido con el Eterno de estar otra vez en Colombia. Estuve en la costa, me sentí costeño hace unos años. Cuando estuve en Cartagena, la llevo en mi corazón, es una ciudad preciosa, y también Valledupar, y estoy muy contento de volver a ver a varias personas que conocí en aquella oportunidad y a otras que tengo el privilegio de conocer en este momento, a la hermana que está por aquí y la hermana por allá que tengo el privilegio de volverla a ver. Muy contento de estar aquí, estoy muy contento también y quiero mencionar especialmente a los hermanos que nos acompañan de Venezuela. Ellos están aquí, se podrían poner en pie, hermanos. Ellos vinieron 2 días por tierra para estar aquí. ¡Wow! Bendito sea el Eterno. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Qué bendición, hermanos. Los hermanos nos acompañan, están por primera vez en Bogotá, me dicen, y cuando yo oí que habían emprendido un viaje de 2 días por tierra, yo dije, uy, si yo llegué en avión y estaba cansadísimo, imagínense 2 días en tierra, es una barbaridad. Estamos muy contentos de tenerlos aquí. Tenemos un hermano de Alemania. ¿Dónde está el hermano? Ahí está, bendito sea el Eterno, bendito sea el Señor. Baruch Hashem. El hermano es de Rumania y vive en Alemania. Tuvo que hacer toda una suerte de escalas de Frankfurt para Madrid y luego aquí. Recién se está todavía adaptando a la diferencia horaria de 6 horas casi. Y de verdad es un privilegio estar aquí. Hoy tenemos en la lectura de la Torah a la Parashá Beshalach, ¿verdad? ¿Han leído la Parashá Beshalach? Baruch Hashem. Vamos a meditar un poco sobre la Parashá. Voy a pedir que cierre sus ojos. Vamos a pedir la guianza, la guía del Eterno. Padre, gracias por estar aquí. Gracias porque tu Espíritu es el que nos lleva a toda verdad. Te agradecemos por el increíble privilegio de estar todos reunidos en esta bella ciudad, en este clima maravilloso que tú nos has dado. Son grandes las misericordias y decimos como el patriarca Jacob que somos muy pequeños comparados con la fidelidad y las bondades que tú has dado a tus siervos. Gracias por estar con nosotros. Te pedimos que puedas darnos una palabra que vaya a impactar nuestra vida. Yo únicamente puedo predicar, pero es tu Espíritu el que confirma y el que implanta la palabra en los corazones. Sin tu Espíritu, como dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de este lugar. Sin tu Espíritu no somos nada. Te pedimos, Padre, que la palabra que vaya a ser predicada sea una semilla que dé fruto al 30, al 60, al 100 por 1 y que este día sea el inicio de un periodo de 3 días maravillosos. Que sean un periodo de aprendizaje, un periodo de fluir en el Espíritu, un periodo de alabanza, de adoración. Gracias, Padre, por estar en este lugar el día de hoy. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Bien, la parashá pasada nos tocó leer Bo, ¿verdad? Que es la parashá del Cordero de Pesach, la salida de Mizraim, la salida de Egipto. Y la siguiente parashá es la parashá Yitro, que es la parashá de la entrega de la Torah, ¿verdad? La parashá de la Saseret Hadevarim, conocidos también como los 10 mandamientos. Y hoy tenemos la parashá que está en medio, la parashá Beshalach, la parashá que está en medio de Ramsés, ya salido de Egipto, pero todavía no habiendo llegado al monte Sinaí. Y esta es una parashá muy bonita, tiene
tiene muchos aspectos que enseñarnos. De hecho, también a este día de Shabbat se llama el Shabbat del Cántico, porque se lee el Shirat Hayam, el Cántico del Mar, cuando los hijos de Israel atravesaron e hicieron la alabanza más grande de todos los tiempos, donde un pueblo, miles y miles de personas cantaron al Eterno, y bueno, han habido tantos cantantes, tanto judíos como dentro del cuerpo del Mesías, que han hecho cánticos basados en el cántico del mar, ¿verdad? Ahora, hoy me gustaría hablar de un tema que está en Éxodo 16, tiene que ver con el maná, algo que no conocemos nosotros de manera directa, pero también el Eterno nos alimenta sobrenaturalmente a todos nosotros. Así que cada uno de nosotros tiene su especie de maná en provisión diaria y todo. Quiero hablar sobre el maná porque es un tema que tiene muchas cosas que nos pueden edificar, y hay cosas que quisiera compartir con ustedes que he estado estudiando últimamente en estos años, particularmente sobre el maná, su relación con Shavuot y su relación con Pesach. Vamos a ir a Éxodo 16, Shemot 16. Y ustedes saben la historia, el pueblo llega a parte de Elim, y luego llegan y se acaba la comida, ¿verdad? Y el pueblo se queja, y dice en el verso 3, ¿lo tienen? Me dicen amén cuando tengan Éxodo 16, 3. Dice, y les decían los hijos de Israel, ¿quién diera hubiéramos muerto por mano del Eterno en la tierra de Mitzrayim, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos? Pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. El pueblo se queja por la falta de pan, y el Eterno responde de una manera curiosa, por decirlo menos. Bueno, el Eterno le dice a Moshe algo que es plenamente esperado. Le dice, aquí yo os haré llover pan del cielo, lechem min hashamayim, y el pueblo saldrá y recogerá, en hebreo aquí dice, devar yom beyomo. Acuérdense de esa frase. Diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y el Eterno va a hacer algo fabuloso. No va a haber lechem min haagetz, sino lechem min hashamayim. ¿Pan desde dónde dice el Eterno? De los cielos, algo maravilloso, un pan. De hecho, el salmo, hay algunas versiones que traducen el salmo como comida de ángeles, el maná. Y era una comida sobrenatural, una comida que te llenaba, te sustentaba y aparecía en la mañana, ¿verdad? Como una especie de escarcha, decía por aquí, ¿verdad? Y en el desierto era una escarcha, wow, era algo maravilloso. Ellos salían a recoger, todos recogían o debían recoger un homer de maná. Ahora, lo curioso del caso es un verso un poco, el significado no es tan evidente y nos hace sacar algunas preguntas. Vean conmigo Éxodo 16, verso 7. Bueno, de esos 6. Dice, entonces dijeron Moshe y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde, oigan, en la tarde sabréis que el Eterno os ha sacado de la tierra de Egipto. En la tarde sabréis que el Eterno los ha sacado. No sabían para este momento que ya los había sacado. Pónganse en esta situación. Ustedes salen después de 10 plagas maravillosas, bueno, no maravillosas, pero eran medio feas, pero desde el punto de vista de la redención, un despliegue de poder que los rabinos llaman Yad Hazaká, un brazo fuerte, brazo poderoso. El Eterno los saca, el faraón luego los persigue, luego pasan el Yamsuf. O sea, para esta altura, como decimos allá, creo que en México también, para esta altura del partido, ¿podrías tú tener duda de que el Eterno te ha sacado de Egipto? Ya no hay, el faraón se murió, el faraón quedó enterrado ahí. ¿Cómo Moisés dice? Véanlo otra vez, en la tarde sabréis que el Eterno os ha sacado de la tierra de Egipto. ¿Por qué está en la tarde? No sabían ya. Debería de ser uno un poco tardo para entender, para no haberse dado cuenta que uno ya salió de Egipto, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que tenemos que responder en nuestra investigación de este tema es, ¿en qué sentido el pueblo sabría que el Eterno lo ha sacado de Egipto con el maná? ¿En qué sentido? ¿Por qué ellos sabrían con el maná algo que no sabían antes? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿por qué conecta el Eterno o Moisés haber salido de Egipto con las murmuraciones? Sigan leyendo, dice el verso 7. Y a la mañana, o sea, está conectado, hay una vav ahí, y a la mañana, veréis la gloria del Eterno, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra el Eterno. Porque nosotros que somos, para que vosotros murmuréis contra nosotros.
Entonces, hay dos cosas que hay que preguntarnos. La primera es la que les dije. ¿Por qué Moisés dice, sabréis a la tarde que el Eterno los ha sacado de Egipto? ¿No lo sabían ya? ¿Y cómo eso está conectado con el tema de las murmuraciones? ¿Por qué el pueblo no iba a saber eso? Bueno, y para esto hay que hacer un poco de trabajo de detective, como de ir a escarbar, solo que un poco en el hebreo. Y hay una palabra, creo que es el último versículo de Éxodo 16, donde quisiera que nos centráramos. En español se ha traducido como un gomer, pero en hebreo no dice gomer, literalmente dice omer, ¿verdad? De hecho, el período entre Pesach y Shavuot se llama como Sefirat HaOmer, ¿verdad? La cuenta del Omer. ¿Cuántos días son? 49 días y el 50 es la fiesta de Shavuot. Bien, el verso 36, un verso que aparentemente no nos dice mucho. Es un verso aparentemente que, bueno, está ahí, es uno de relleno, ¿verdad? Un actor de reparto, se pudiera decir. Vean el verso 36. Dígame qué tanto informa este verso. Y un Omer es la 10ª parte de un efa. Bueno, no mucho. Te dice que el Omer es la 10ª parte de un efa. Listo. Nosotros tenemos litros, ¿qué más? Galones, hay otras medidas de medición. Ahora, en el mundo antiguo, el Omer. Ahora, el Omer es muy importante. Ahora, particularmente, el Omer es muy importante por varias cosas. La ofrenda que se mecía en el templo, un día después del Shabbat de Pesach, se le llamaba la ofrenda del Omer. De hecho, se le llama Omer Reshit. Y también en Shavuot vamos a ver que tiene relación. Ahora, lo que es interesantísimo es que la palabra Omer, con toda la importancia, solo aparece 2 veces en toda la Torah. Solo aparece aquí y vuelve a aparecer, adivinen dónde, Levítico 23. Es más, no solamente la palabra Omer, vamos a ver la relación, porque hay muchas cosas que hay que ver aquí. Los rabinos llaman al segundo nivel de interpretación remez, que significa alusión. ¿Qué es alusión? Bueno, aparentemente hay textos que pudieran no estar relacionados, pero luego tú los ves, este texto con el otro, y empiezas a encontrar algo que los une. Y bueno, dices, bueno, aquí hay quizás una coincidencia, una cosa, bueno. Luego 2 cosas, bueno, todavía no es muy fuerte. Ahora, 3, 4, 5 cosas, ya eso es una alusión. En otras palabras, el Eterno conectó los versos en expresiones que están en hebreo. Y la primera que conecta los 2 versos es la palabra Omer. ¿Dónde aparece el único capítulo donde vuelve a aparecer la palabra Omer? Levítico 23. Si van conmigo ahí, y vamos a ir viendo todas las otras cosas que conectan Levítico 23 con el maná. ¿Cuándo fue la primera vez en toda la aventura de los hijos de Israel que el Eterno mencionó el Shabbat? No, pero en Génesis 2 es cuando el Eterno lo menciona, pero no había pueblo de Israel ahí, ¿verdad? Ahora, a los hijos de Israel, a Moisés, ¿cuándo es la primera vez que Hashem les dice, oye, te tengo el Shabbat? Éxodo 20, bien. ¿Todavía antes? Éxodo 16, ¿verdad? Con el maná. Cuando ellos les dicen, bueno, van a recoger el maná todos los días, pero al 6º día deberán recoger una doble porción. Y en el 7º día no saldréis porque no va a haber. Y ese día se va a llamar, ¿cómo le dijo el Eterno? Shabbat. Bien. También se dijo mañana. Hay en Éxodo 16 se dice mucho la palabra mañana. Y veamos lo que dice Levítico 23. A ver si hay más pistas que puedan conectar los versos. Levítico 23, verso 9. Y habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, seáis sumis, traeréis al sacerdote un Omer, bien, por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. El sacerdote mecerá el Omer delante del Eterno para que seáis aceptos. Miren lo que dice. Mi mahagat ha-Shabbat. El día, si lo tradujéramos literalmente, diría algo como el día de mañana después del Shabbat. Así dice. Mi mahagat ha-Shabbat. El día que dice siguiente al día de reposo lo moveréis. ¿Cuántos Omer se iban a llevar? Dice el verso. Un Omer, ¿verdad? Bien. Luego, 50 días después, el pueblo iba a llevar en Shavuot, la fiesta de las primicias, iba a llevar unas tortas cocidas con trigo.
Adivinen cuánto era la medida que tenían. 2 homer. Era 2 décimas de efa. ¿Cuánto es un homer? 1 décima de efa. 2 décimas de efa serían 2 ¿qué? 2 homer. El concepto de doble porción. ¿Dónde hemos visto el concepto de doble porción antes? En el maná. ¿Qué pasó? En el 6º día el pueblo tenía que tener una ¿qué? Doble porción de maná. Entonces hay por lo menos 4 cosas que conectan los versos. Son los únicos capítulos donde la palabra homer aparece. La insistencia de mañana y Shabbat. Y luego el concepto de doble porción. Pareciera que están conectados. Y luego el Eterno en Éxodo 16, y vamos a estar yendo a Éxodo 16 y a otros versos, dice otra cosa un poco rara. El Eterno le va a dar al pueblo el maná para probarlos, a ver si andan en su ley o no. ¿En qué sentido el maná es una prueba? Porque obediencia, ¿verdad? Muy bien. Ahora, la palabra prueba en hebreo, nisayón, es una palabra que puede ser malinterpretada. Hay diferentes tipos de pruebas, ¿verdad? Por ejemplo, la prueba que hace un profesor o un maestro es para el beneficio de él. Por ejemplo, él quiere saber si de verdad entendiste, ¿verdad? Entonces yo vengo, te hago un examen y a él le beneficia en algo saber si tú entendiste bien. Y te ponen una nota, ¿verdad? Pues no sé aquí si utilizan números o letras. En Estados Unidos utilizan letras, ¿verdad? ¿Qué es la mayor nota en Estados Unidos? A, ¿verdad? A o doble A, solo A, ¿verdad? Solo A. A más, ¿verdad? A+, ok. Y por ejemplo, allá es 10. ¿10? Aquí en Bogotá también, o 100. ¿5? ¿5 o 10? 5 en la universidad. Ah, bueno, mira, yo no sabía eso de 5. Ok, listo. Entonces, el profesor te hace un examen y según lo que tú contestas, el examen le ayuda a él a saber algo que él no sabía antes. ¿Qué tanto, en qué grado habías entendido el tema? Ahora, hay pruebas o hay pequeños entrenamientos en donde el beneficio no es para la otra persona, sino para ti mismo. Y de hecho esas son las pruebas que encontramos en la Biblia. Cuando la Biblia dice, el Eterno probó a Abraham, ¿no sabía el Eterno ya que Abraham iba a hacer eso? Claro que lo sabía. Es para el beneficio de Abraham, para que Abraham y para que el mundo entero se diera cuenta la gran fe que tenía el padre Abraham. Ahora, aparentemente el Eterno da a entender como que el maná es algo necesario antes de llegar a Sinaí. Y si conectamos todos los homer que hay, vemos que hay 3 homer, ¿verdad? El homer de la ofrenda de la semana de Pesach, primer homer. ¿Cuál es el otro homer al final? Los 2 homer del día de Shavuot. Y en medio de Pesach y Shavuot hay otro homer. ¿Cuál es el homer que hay en medio de Pesach y Shavuot? El homer del maná. Cada persona tenía un homer por cabeza. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué? ¿Por qué el Eterno esperó 50 días? ¿Por qué el maná? ¿Por qué el maná era necesario? ¿Y por qué el Eterno dice que antes de dar todas las leyes en el monte Sinaí, Él va a dar leyes con el maná para que el pueblo empiece, como dirían los futbolistas, allá diríamos, a calentar o a tecniquear, diríamos allá, para que el pueblo tenga una aproximación, una exposición controlada a la ley del Eterno. Es como que les voy a dar estas leyes para ver cómo les va, para después a ver qué va a pasar en Sinaí. Algo como lo que pasa, me recuerdo cuando yo anduve en triciclo. Yo no puedo andar en bicicleta. Si tengo que andar en bicicleta, me caigo y me matan. Si mi vida dependiera de andar en bicicleta, adiós. Ahí se me va mi vida. ¿Por qué? Adivinen por qué. Porque anduve en triciclo. ¿Y qué tiene el triciclo para el beneficio del niño? Unas ruedas, unas llantitas, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de esas llantitas? Exacto. Es una manera de ayudarte a que aprendas a andar, pero en un ambiente controlado. Como que, bueno, vas a andar aquí, pero asegurándome de que no te vayas a golpear. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si nunca le quitamos las llantitas al niño? Se quedan igual que yo. Eso es lo que pasa. A mí nunca me las quitaron, porque yo era el 10º hijo de mi papá. Entonces yo era como el hijo de su vejez, algo así como Benjamín. Entonces cuando me pusieron en no le quiten la llanta, se puede golpear. Al día de hoy yo no puedo andar en bicicleta. De verdad, esto no es broma, yo no puedo andar en bicicleta. Entonces, lo que debe de pasar es que paulatinamente el niño agarre más balance. ¿Qué pasa con las llantitas? Se las quitas, ¿verdad? Y ahora el niño ya puede.
Entonces, aparentemente el Eterno da a entender, voy a darles el maná para que coman, pero también tiene un segundo objetivo. Voy a probarlos para ver cómo les va con la ley, a ver si andan en mi ley o no. Y las 3 leyes que el Eterno da son curiosas. El rabino Foreman les ha llamado self-reinforcing laws. Significa leyes que se refuerzan a sí mismas, ¿verdad? O sea, leyes que se cumplen a sí mismos. ¿Por qué los ha llamado así? Es curioso esto. Son 3 leyes que el Eterno da con el maná que tienen una peculiaridad. Vean las que da. La primera ley que el Eterno da es, tienen que recoger un homer por cabeza. Ese es el primer mandamiento. ¿Cuánto tienen que recoger? Un homer por cabeza. ¿Dónde está eso? Éxodo 16. Si lo leen ahí, por favor. ¿Alguien que me ayudes a leer tú, hermano? Esto es lo que el Eterno ha mandado, recoged de él cada uno, según lo que pudiere comer, un homer por cabeza, conforme el número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Ahora, gracias. ¿Cuánto tenía que tomar pueblo? Un homer por cabeza. Y es muy importante esta palabra, que el pueblo salió a recoger. Recuerden esa palabra. El pueblo salió a recoger el maná. Y tenían que recoger, sencilla, la instrucción es fácil, ¿verdad? ¿Cuántos homer por cabeza? Un homer por cabeza. O sea, si yo tengo mi esposa, mi niña y mi mamá, somos 4, ¿cuántos tengo que recoger? 4 homer. Eso es lo que tengo que recoger. ¿Hicieron eso los hijos de Israel? No lo hicieron. Unos recogieron más, ¿verdad? Ahora, aquí es lo que Rabbi Foreman llama self-reinforcing law. Él dice que estas 3 leyes del maná, por más que tú quisieras desobedecerlas, se cumplían a sí mismas de manera milagrosa. ¿Se han dado cuenta? Sigue leyendo. Si ustedes siguen leyendo, dice lo siguiente. Los hijos de Israel lo hicieron así. Unos recogieron más. ¿Cómo esto? O sea, ellos tenían la orden clara de recoger un homer, nada más. Unos recogieron más y otros, ¿qué? Menos. Qué curioso. Pero luego cuando llegaban a la casa, mira lo que pasaba. Lo medían por homer y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. O sea, esto es, aparte del maná, es un milagro. Ahora, lo del homer era otro milagro. En otras palabras, si yo recogía menos de un homer, llegaba a la casa y ¿cuánto tenía? Un homer. Ahora, si yo recogía más, ¿cuánto tenía? Un homer. Entonces, la ley, por mucho que yo quisiera desobedecerla, se cumplía a sí mismo. Eso es el concepto que Rabbi Foreman llama self-reinforcing law. Y luego sigue otra ley. La otra ley es bien sencilla. No guardes el maná para mañana. No guardes el maná para mañana. ¿Qué pasaba si la guardabas? ¿Podías comerte ese maná? No. Pero ustedes dicen, bueno, pero esa no es una ley que se cumple milagrosamente, porque eso es normal, que el pan se engusane. De verdad es normal. Se engusana el pan en un día. Claro que no. O sea, en un día no. Si tú tienes las que hacen pan aquí, por ejemplo, en el Shabbat, si tú cocinas en el Shabbat viernes a las 4 o 5 de la tarde, ¿estará engusanado para sábado a las 5? No está engusanado. ¿Ah? Se usa siempre. Es más, en toda casa judía, siempre tienes que cocinar el pan antes del Shabbat. Entonces, engusanamiento, si es que existe ese verbo, el engusanamiento del maná también era sobrenatural. No se engusana un pan en 24 horas. Y mira, es todavía más sobrenatural, porque en Shabbat no pasaba eso. En otras palabras, la ley ¿ves el patrón? Primer ley, un homer por cabeza. ¿Se cumple esa ley, lo quieras o no, sí o no? Se cumple. Si tú recoges más, ¿cuánto tienes? Un homer. Si recoges menos, ¿cuánto tienes? Un homer. Y luego, si lo dejas para mañana, ¿qué va a pasar? Se engusana. No puedes. El Eterno sobrenaturalmente te obligaba a comer el maná del día. No dejar para mañana. Y la tercera ley es, no va a caer el Shabbat. No salgan al campo porque en Shabbat no va a caer. ¿Hizo caso el pueblo? No. ¿Qué pasó? ¿Puedes leer, hermano? En el 6º día recogieron doble porción de comida de homer para cada uno de todos los príncipes de la congregación. Vinieron y se lo hicieron saber a Moshe. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho el Eterno, mañana es el santo día de Shabbat, el reposo consagrado al Eterno. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobre,
guardadlo para mañana. Ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moshe había mandado, dice, y no se agusanó ni hedió, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Si ustedes siguen leyendo, dice que varias gente del pueblo, ¿qué hizo? Salió a recoger. Ahora, ¿podían encontrar maná en día de Shabbat? No. O sea, otra vez, ¿por qué? Porque el Eterno milagrosamente hacía que maná lloviera todos los días, excepto el Shabbat. Entonces, las tres leyes son curiosas, porque por más de que tú puedes intentar no cumplirlas, se cumple a sí misma. Tú recoges menos, tienes un Omer. Dejas para mañana, se engusana. Vas y sales en Shabbat, no hay. Y de hecho, esta es una de las fuentes rabínicas para el concepto del Shabbat para un judío. Y no me voy a meter mucho aquí porque no tengo tiempo, pero cuando los hijos de Israel se dice que los hijos de Israel no tienen que hacer ninguna melajá, no es lo mismo, así se ha traducido como trabajo, no es lo mismo. En hebreo hay una palabra para trabajo, es abodá. Si un israelí dice voy al trabajo, diría ani holech labodat. Y melajá significa algo distinto, significa una obra creativa no esencial para la vida, no el concepto de trabajo que nosotros tenemos. Te lo voy a poner así, es un gran trabajo salir de tu casa y recoger maná. ¿Es trabajo eso? ¿No? Imagínate que te dejan en la canasta un pedazo de pan y que tú vengas y agarres ese pedazo de pan y lo lleves a tu casa. ¿Es trabajo en el sentido occidental del término? No. ¿Cuánto esfuerzo te puede causar eso? Ninguno. ¿Recoger maná es un gran esfuerzo eso? No, nada. Pero los hijos de Israel tenían prohibido recoger maná. Tenían prohibido agarrar el maná de un espacio público y meterlo a sus casas. De ahí los rabinos extraen la ley de que un judío no puede cargar en Shabbat de tal manera que introduzca su casa de un lugar público a un lugar privado. Se basa de aquí. No es como algunos les contaron, los rabinos no tenían nada que hacer y se pusieron a poner un poco de leyes tontas. No es así. Ellos escudriñaron todo esto y se dieron cuenta que la palabra abodá no significaba trabajo en el sentido occidental, significa cualquier acción que crea algo que no existía y que no sea esencial para la vida. Por ejemplo, cuando respiramos creamos dióxido de carbono, pero ¿qué pasa si no respiras? Te mueres. Bueno, eso ni modo. No vas a decir, bueno, yo en Shabbat no creo dióxido de carbono. No se puede, te vas a morir. Pero, por ejemplo, para un judío es pecado no por la ley rabínica, por la Torá, por ejemplo, escribir, porque tú acabas de escribir algo que no existía. Esa letra que tú creaste no existía antes. Entonces, así como el Eterno dice que cesó de crear, cuando la Biblia dice que el Eterno descansó, no es la mejor traducción. ¿Se cansó el Eterno? Estaba exhausto. Uy, ¿qué creéis, más? Uy, tanto mexicano y colombiano aquí, me cansé. No estaba cansado, ¿verdad? De hecho, la palabra reposo en hebreo es menujá, no Shabbat. Shabbat significa cese. ¿Cese de qué? ¿De qué cesó el Eterno? De crear, ¿verdad? Entonces, el pueblo judío no tiene que crear nada en Shabbat, que no sea esencial para la vida. Esto no es así para un no judío creyente en Yeshua. Un no judío creyente en Yeshua no está obligado a guardar todas las normas halágicas del Shabbat. El Eterno se lo dio solo estas leyes a Israel en virtud de que son una nación sacerdotal. Todos los pueblos del mundo verían cómo Israel guarda el Shabbat y ellos visiblemente simbolizan verdades invisibles, como por ejemplo la total confianza que tú tienes que tener de que el Eterno te va a alimentar está ejemplificada cuando un judío guarda el Shabbat. No va a trabajar y él va a comer. ¿Qué quiere darle el Eterno, dar a entender a todas las demás naciones? Mira, si el universo siguió existiendo cuando yo cesé, mucho más va a seguir existiendo si tú dejas de trabajar un día. Entonces, tú tienes que aprender a confiar en mí. Y un no judío puede guardar el Shabbat, digamos un Shabbat para un no judío, con cosas básicas, según su fuerza, según lo que él pueda. Yo sé que en nuestras naciones de pronto es un poco difícil. Nosotros tienen la bendición de tener un trabajo donde les den el Shabbat libre. Pero entonces tienes que hacer lo que tú puedas, según tus fuerzas. Reunirte, leer la Biblia, si te es posible, no cocinar nada en Shabbat,
cocinarlo antes del viernes en la noche y luego calentarlo. En el caso de unos judíos está perfecto si usan un microondas, no hay ningún problema. Un judío no puede usar electricidad. De hecho, la razón por la que el hermano Ketriel no está aquí es por las luces del hotel. Porque cuando caminas en el pasillo, las luces se encienden de manera automática. Y la llave del hotel, cuando tú le haces así, ¿qué pasa? Hay una luz que se activa. Entonces, un judío no puede crear electricidad. La gente lo entiende mal y dice, no, pero es que los judíos lo han interpretado mal. La Biblia dice que lo que no tienes que encender es fuego. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con el concepto de melajá, con crear algo que no existía antes. Y por eso es que no se puede un judío no puede utilizar electricidad. Pero bueno, eso es un paréntesis. Hay una serie que yo hice sobre el Shabbat, si la quieren oír. Si la oyen ahí por las 9 de la noche, hay estudios que han confirmado que es muy buena para el insomnio también, para que la puedan oír. Y el Shabbat no se podía salir a recoger maná, no se podía, por más de que tú quisieras, ahí estaba, la ley se cumplía ya sola, ¿verdad? Ahora, ¿por qué esto? Ya vimos que hay algo peculiar con estas leyes, ¿verdad? Es decir, hay las otras leyes del monte Sinaí no son leyes que se cumplen a sí mismos. Si tú robas, no va a haber un milagro es decir, no es que yo vengo de Hasbe Shalom, yo le agarro la cartera a José Alberto, llego a la casa y ya la cartera ya no está y ya a ti te aparece otra vez. Eso no pasa, no son leyes así. Las del maná eran leyes sobrenaturales, eran como las rueditas del triciclo, ¿verdad? Te voy a dar una lección de cómo obedecer, ¿ok? Te voy a dar y te voy a ayudar con 3 rueditas de triciclo. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el pueblo necesitaba esto? ¿Por qué necesitaban tener estas rueditas de triciclo para aprender el concepto de obediencia? Y creo, el hermano Ketriel dijo algo muy cierto ayer, y es que cuando has estado muy oprimido, el pueblo estuvo oprimido por muchos años, entonces eso genera en el pueblo un temor. Se ha descubierto, imagínense, esto en el ámbito individual, muchas de las cosas de las cuales padecemos nosotros fueron cosas que pasaron en la infancia. Y puede ser que nuestros padres ni siquiera quisieron hacernos un daño. Ellos nos criaron en la mejor manera en que ellos entendían. Pero aún así hubo algún niño odioso de la escuela. Aquí no hay, pero en El Salvador hay muchos. En Colombia yo sé que no hay, todos son angelitos. Pero allá hay muchos que te hacen bullying y te dicen una que otra cosa. A mí me hacían burla porque yo no podía decir la R, así la R, yo decía pedo, decía por decir perro, decía pedo, acedín. De ahí me di cuenta que quizá era porque tenía lengua francesa y decía yo en París, algo así hablaba yo. Pero bueno, mis compañeros no eran muy amantes de la cultura francesa, me hacían pedazos, me decían, Acedín, mira, ahí viene el pedo, decía. Entonces, Baruch Hashem, a los 10 años, mi mamá me dijo, vos podés, ella me dio confianza y me dijo, hacele hasta que la lengua, y pasé como 3 días, tenía 10 años y pues ya no me salía. Y me fue saliendo y hasta que ya después así con pechito de paloma dije perro, y ya fue como acerrín, y ya me sentía macho, ya puro macho mexicano me sentía. Entonces el problema es que esto es en el ámbito individual. Si tú te pones a pensar, este es en el ámbito individual. Ahora llévalo al ámbito nacional. Un pueblo que ha estado cautivo según los rabinos 210 años, según otro cómputo 430, no vamos a meter cuál es el correcto, pero 210 años son suficientes para impactar tu psiquis de una manera que el Eterno dice, este pueblo tiene un problema y le va a costar obedecer. Necesito darle una ayudadita. Ahora, ¿por qué tenían ese problema? ¿Qué era lo que ellos temían? Lo que podía hacerles difícil la obediencia. Y creo que podemos encontrar esto en varias pistas que también tiene otra. No solamente el maná, el Éxodo 16 está conectado vía remes
con 5 o 6 palabras en hebreo. También Éxodo 16 está conectado con una de las experiencias más horribles que el pueblo judío vivió. Y ahí vamos a encontrar también las mismas palabras. Vamos a encontrar, de hecho, la misma expresión de Bar Yom Beyomó aparece otra vez. De hecho, las primeras 2 veces que aparece la expresión en la Torah es en Éxodo 16 y en este otro capítulo. También aparece el concepto de Shabbat y otros conceptos. También aparece el concepto de recoger. También aparece el concepto de doble porción. Los 5 cosas aparecen en ese otro capítulo. Creo que ya saben a lo que me refiero. Estoy hablando de Éxodo 5, cuando Moisés y Aarón llegan donde el faraón y le dicen, bueno, mira, faraón, estamos aquí. El eterno Dios de los hebreos dice que dejes ir a tu pueblo. Faraón se murió de la risa. Eso es como que tú llegaras donde Donald Trump y dijera, así dice el Dios de los colombianos, dale la visa y la green card a todos los colombianos. Entonces, ¿qué haría Donald Trump? Se muere la risa. Se pondría rojo de la risa. Entonces, el faraón se muere la risa. Se muere de la risa y le dice, ay, ¿quién es el eterno que yo voy a dejar ir al pueblo? Y el eterno, Moisés trata todavía de negociar un poquito porque quizás el faraón no entiende y le da por su lado en el aspecto de, bueno, es que mira, nosotros tenemos el Dios de los hebreos que quiere que le sacrifiquemos y quién sabe, no vaya a ser que nos mande una plaga, nos puede mandar una plaga el eterno, uy, tenemos miedo nosotros, entonces queremos ir a adorarlo. Y el faraón les dice, están locos, es más, ya vi que están mero ociosos, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿se acuerdan qué fue lo que les dice? No les doy paja, sino que van a tener que ir a buscarla. Y ahora, la misma porción, y aparece la palabra, Dvar Yom Beyomó, la misma cuota del día en su día. Es la misma expresión que aparece en el maná, la mismita. Vamos a ir a Éxodo 5. Y vamos a ver las conexiones que hay con el maná, para encontrar qué es lo que el Eterno buscaba corregir. Bueno, para empezar, lo primero que tenemos que ver es que el pueblo iba a ir a recoger, ¿qué cosa? La paja. ¿Qué recogían en Éxodo 16? Maná. Ahí está la misma palabra, recoger. En Éxodo 16 el pueblo recoge maná. En Éxodo 5, ¿qué es lo que tienen que recoger? Paja. Ahora, hay una cuota diaria, ¿verdad? En el caso del Eterno es una cuota diaria ¿de qué? De maná, un homer de maná. ¿De qué es la cuota diaria que tiene en Egipto? Ladrillos, ¿verdad? Es decir, así como el Eterno dice, tienen que recoger un homer por cabeza, también en Egipto hay una cuota de ladrillos diaria. De hecho, es expresada en la misma frase. Lee, por favor, puedes leer Éxodo 5:19, donde aparece otra vez en hebreo, si lo vieran, dice Devar Yom Beyomó. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción, al decirles, no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. Eso es en hebreo, Devar Yom Beyomó. La misma expresión aparece. De hecho, no aparece muchas veces en la Torah. Y estas son las primeras 2 veces que aparece. Entonces eso en la legislación judía se llama Gezerah Shavá, ¿verdad? Similitud de expresiones. Ahora, la cosa no termina ahí. Ya aquí ya tenemos 3... ¿cómo sería? 3 similitudes, gracias. La primera, el pueblo recoge en Éxodo 5, paja. ¿Qué recoge en Éxodo 16? Maná. Lo segundo, hay una cuota diaria que tenemos, que tiene el pueblo, una cuota diaria de maná. En Éxodo 16, un homer por cabeza. Y en Éxodo 5, una cuota diaria ¿de qué? De ladrillos. Bueno, una cuota diaria de pan es muy buena, pero de ladrillos no muy buena. Más aquí en Colombia, todo construyen de ladrillo, está muy lleno de ladrillo rojo, muy bonito. Precioso. Y tercera, no solamente está el concepto de la cuota diaria, está la misma frase. Es como que el Eterno en Éxodo 16, cuando habla a Moisés, adrede le repite las palabras del faraón, Devar Yom Beyomó. Y eso lo dice el Eterno en Éxodo 16:4. Ahí es donde otra vez aparece, si puedes chequear luego en tu casa en hebreo o si tienes una Torah, puedes chequear Éxodo 5:19 y Éxodo 16:4, donde aparece la misma expresión en hebreo, Devar Yom Beyomó. ¿Puedes leerlo, hermano? Éxodo 16:4. Y Hashem dijo a Moshe, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi Torah o no. Gracias, hermano. La porción de un día, en hebreo,
Devar John Beyomó. Lo mismo, otra vez. Wow, pues ya van 3 similitudes, más todavía. Bueno, hay un concepto de doble también. Por ejemplo, ¿cuál era el trabajo que los hijos de Israel tenían en Egipto antes de este suceso? Hacer ladrillos. Ok, listo. Moisés aparece y ahora tienen 2 trabajos. ¿Cuál es el trabajo que tienen? Recoger paja y hacer ladrillo. Ese es el concepto de ¿qué? Doble porción. También en el maná hay un concepto de doble porción en el día sexto, en Erev Shabbat, 4ª similitud. Y también hay otra cosa. En hebreo hay una similitud de términos cuando el faraón dice, no le voy a dar más paja, pero no quiero menos ladrillos. Eso es más o menos como se frasea en hebreo. ¿Aparece eso también en Éxodo 16? Sí. El que recogió más maná no tenía menos maná. Otra vez. Y como sexta, para ponerle la cereza al pastel de las similitudes, el Shabbat. Tú sabes que antes de Éxodo, aquí una hermana mencionó que el Shabbat aparece en Éxodo 20. ¿Es verdad eso? Sí aparece, en los 10 mandamientos, ¿verdad? Acuérdate del Shabbat, Zahor, del Shabbat. Ahora, también el Shabbat aparece en Éxodo 16, con el maná. Pero antes de Éxodo 16, también había alguien que dijo Shabbat. Una persona que dijo Shabbat. De hecho, es la primera vez, escucha esto, la primera vez en toda la Torá que un ser humano, la Torá le registra la frase Shabbat. Adivina qué, es más, es un mandamiento de Shabbat lo que da. Pero el problema es que es un mandamiento anti-Shabbat. Es un mandamiento donde el faraón dice, Moisés, el pueblo es mucho. ¿Por qué hacéis que el pueblo cese de sus labores? En hebreo, Behish batem sinivlaot. Eso es lo que dice el hebreo. Dice, Behish batem, el pueblo es mucho y ustedes los están haciendo cesar de la obra. En otras palabras, ¿cuál era el punto del faraón? ¿Se puede cesar de trabajar? No. Es más, si ustedes piensan, el faraón, ¿qué es lo que les quitó a los hijos de Israel en este recrudecimiento? Les quitó el recurso más precioso que tiene un hombre, tiempo. ¿Qué era lo que pasaba? Tú podías, si tú estabas esclavo en Egipto, tú estabas haciendo los ladrillos, y tú podías sacar la cuota. ¿Cuál era el sentido de que te dieran la paja? ¿Cuál era el objetivo? Ahorrar tiempo. Entonces, ahorita el faraón dice, tan ociosos. De hecho, el faraón les dice, están ociosos, tan haraganes. Es más, como veo que están tan haraganes y les sobra el tiempo, pues hoy los voy a hacer que vayan a recoger paja. Ya vi que tienen mucho tiempo. Leámoslo, está en Éxodo 5:5 creo que es. ¿Estamos aprendiendo ahora? Baruch Hashem. He aquí, el pueblo de la tierra es ahora mucho. Y vosotros les hacéis, ¿qué dice? Cesar de sus tareas. Behish batem, es la misma raíz de Shabbat. Behish batem, solo que ahí está en modo verbal, ¿verdad? Está como verbo. Entonces, la primera vez que se menciona la palabra o la raíz de Shabbat, el concepto, en la boca de un ser humano, porque ya en Éxodo 2, ya Hashem lo había mencionado, ¿verdad? Pero la primera vez que un ser humano en la Torá se registra que dijo el concepto de cesar de trabajo, no fue Moisés, fue el faraón. Y el faraón dijo, aquí está prohibido cesar de trabajar. Aquí yo tengo muchos esclavos, Moisés, y tú me los estás quitando con esos cuentos de que el Dios de no sé qué. Así que como yo veo que tienen mucho tiempo, se me van ya a traer paja. Entonces, 6 similitudes en todo, ¿verdad? Recoger paja versus recoger maná. De cuota diaria de ladrillos versus cuota diaria de maná. Devar John Beyomó, el concepto de doble porción de maná, y hoy hay doble porción de ¿qué? De trabajo. Tienes que hacer más trabajo. Entonces, hay 6 cosas que inequívocamente conectan estos 2 versos. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué está conectado esto? ¿Qué es lo que el Eterno intentaba sanar? Y esto tiene que ver con lo que el hermano Ketriel decía hace el día de ayer en la noche. Él decía, cuando una persona ha pasado sobre tanta opresión, luego le cuesta relacionarse con el concepto de obediencia, con el concepto de disciplina. ¿Por qué? Recuerda que el pueblo solo había conocido a un amo, y era un amo tiránico, era el faraón. El faraón te da las siguientes leyes, no ceses,
no hay Shabbat. El faraón da la siguiente ley, vas a recoger paja. El faraón da la siguiente ley, hay una cuota diaria de ladrillo. Da otra ley también, no les voy a dar más paja, pero no quiero menos ladrillo. Y luego dice, y hay doble trabajo. Antes era solo ladrillo y ahora hay recoger paja y ladrillo. El faraón era un tirano. Y también el pan era un concepto tiránico, si lo puedes ver también. Cuando el pueblo dice del pan, dice, nos hubiera sido mejor morir en la tierra de Egipto porque teníamos pan. Fíjense qué concepto es eso. Para el faraón, los hijos de Israel eran humanos o funcionaban como una especie de máquina. Los había deshumanizado, ¿verdad? Es decir, a mí me producen, yo tengo máquinas judías que producen ¿qué cosa? Ladrillos. Ahora, como toda máquina, al carro le tienes que echar gasolina, ¿verdad? Ahora, ¿qué le tienes que echar a un hombre para que trabaje? Pan, ¿verdad? De hecho, ¿cómo se llama lo que tienen allá? La torta de tamal. Eso. No, sí, yo sé. Allá en México tienen un concepto, pero solo es en el DF, ¿verdad? Torta de tamal, o sea, es una torta y adentro un tamal. Entonces yo cuando lo oí dije, wow, eso es un bombazo de masa y de carbohidrato. En salsa verde, más chile, imagínate. Entonces, claro, el faraón les iba a poner pan, ¿por qué? Porque los ama. No, ¿cuál es el concepto del faraón de darles pan? Para que produzca. Le doy más pan, produce más. Si le quito el pan, no produce. Entonces le tengo que dar pan para que produzca más. Produce. El pan es como una especie de combustible para esclavos. Eso es el concepto del pan que tiene el faraón. Ahora, Hashem sabe que el pueblo ha venido y ha sido maltratado y ahora es lo más hermoso del maná. El Eterno vuelve a recrear la escena de Éxodo 5, pero al revés. Es como que yo te quiero enseñar que lo que pasó en tu pasado no va más. Tú tuviste un amo malo, una persona que te maltrató y tú tienes el mismo miedo conmigo. Tú piensas que yo voy a ser igual de déspota, infiel, igual de maltratador. No, es más, les voy a probar cómo es la cosa. Vamos a recrear el Éxodo 5, pero ahora más bonito. Miren qué bonito. Antes los hijos de Israel tienen un amo malo, faraón. Hoy hay un amo también, porque también hay amo aquí. Y hay leyes también, ¿verdad? De hecho, se dice que somos siervos de Hashem, ¿verdad? Y la palabra siervo quiere decir esclavo también. Lo que pasa es que siervo se oye bonito, más en el concepto siervo de Dios, entonces se oye bien bonito. Pero siervo sigue siendo la palabra Eved, que significa esclavo. Entonces, bueno, a hijos de Israel les tengo noticia, yo también soy un señor. Pero miren, tengo buenas noticias. Yo no los voy a poner a recoger paja. ¿Saben qué van a recoger conmigo? Pan. Miren, bueno, es muy bonito. Y hay una cuota diaria, pero no de ladrillos, sino una cuota diaria de pan. Y tiene que ser de bar yom beyomó. La cuota de cada día en su día. Y ¿saben qué? También yo tengo doble porción. Pero no es doble porción de trabajo, es doble porción de pan. ¿Cuántos decimos amén? Ah, sí, nos gusta el pan, ¿verdad? Y miren, doble porción de pan. Y miren qué bonito también. Si el faraón les decía, no más paja, pero no menos ladrillo. Yo les digo, no más maná, pero no menos homer. Siempre van a tener un homer. Y hay una cosa que no es negociable. Conmigo, dice Hashem, no es negociable. Hay una cosa que no es negociable conmigo. Descansar cada 7 días. Eso sí no es negociable. Con el faraón, lo que no era negociable eran ¿qué cosa? Los ladrillos. Los ladrillos no son negociables. Yo necesito ladrillos. Conmigo, dice el Eterno, hay algo que no es negociable. No lo vamos a negociar. ¿Sabes qué es? Que descanses. El concepto de vacaciones, el concepto de día de descanso, es algo que todas las naciones le deben al pueblo judío. Este concepto no existía antes. O sea, en la antigüedad, en cualquier otra nación, un esclavo se podía abusar de él y se podía hacer lo que trabajara los 365 días del año y los 7 días de la semana hasta que muera. Y si se muera, siempre hay otro esclavo que lo puede. Esa era la mentalidad del faraón, ¿verdad?
si un esclavo se me muere por hacer ladrillos, y que siempre hay otro hebreo más que puede tomar su lugar. Ese era el concepto. Ahora, los hijos de Israel legaron a la humanidad el concepto de un descanso cada 7 días. Por eso tú, a pesar, por ejemplo, ¿quién aquí trabaja? Bueno, pero a menos hay algunos casos que se rompe la regla, pero la mayoría, ¿quién aquí descansa por lo menos un día a la semana, aunque no sea sábado? Puede ser martes, domingo. Levanten la mano. ¿Quién descansa por lo menos un día a la semana? Que son empleados. Porque de pronto alguien puede tener negocio y quiere abrir. Allá había una pupusería que abría todos los días. Nosotros decíamos, solo en el rapto no va a abrir esta porque el hermano era creyente. En el arrebatamiento, pero de ahí el hombre había 1 de enero, todo, y abría don Ovidio. ¿A qué hora cerraba? A las 11 de la noche cerraba. A las 11 de la noche cerraba. Toda la vida abría. Entonces, el concepto, y también el pueblo judío le legó a la humanidad el concepto de Shemitah. A pesar de que no tenemos una semana de descanso, pero sí tenemos vacaciones. Tenemos un periodo de vacaciones. ¿Aquí cuántas vacaciones son en Colombia? 15 días, pero vacaciones, no los días de festividad, sino 15 días. ¿Vale? Allá en México, ¿cuánto es? 2 de 10. Bueno, tenemos 15, 20. Ah, bueno, mira. Bueno, de hecho, se reparte. Yo, por ejemplo, en mi trabajo, yo tengo la opción de pedir 1 de 15, 2 de 10 o 3 de 7. Tengo esa opción. Ah, eso es mucho. Oh, no le voy a decir eso al presidente de El Salvador, que dígale que no es de más. Todavía faltan que nos lleguen a 30. Entonces, ese concepto también lo legó a la humanidad del pueblo judío. Y aquí es lo maravilloso y a lo que quiero llegar al tema que tiene que ver con nosotros. Los hijos de Israel tenían la imagen de un amo tirano. Para ellos relacionarse bien con el Eterno, necesitaban ayudadita. Unas leyes que se cumplían y eso es. Y vamos a recrear la escena de Éxodo 5, pero ahora de manera amorosa. Ustedes tenían un amo que los odiaba, que eran esclavos. Ahora ustedes son mis hijos. Dice Pablo, el rabino Shaul, no habemos recibido el espíritu ¿de qué? De esclavitud, sino que hemos recibido el espíritu de la adopción, por el cual clamamos Abba. Él es nuestro Padre. Y esto es lo maravilloso. Yo no sé quién te ha fallado en tu vida. Mucha gente, si eres, tienes 30, 35 años, es bien difícil encontrar a una persona que no haya tenido a alguien que le falló. Hay personas muy, muy privilegiadas, muy bendecidas, que tuvieron una familia maravillosa y que el Eterno los bendiga por eso. Yo tuve una familia maravillosa, siempre estuvieron ahí, mi papá y mi mamá, Baruch Hashem. El Eterno me dio el privilegio de ser el instrumento para que ambos se convirtieran. Primero mi mamá y luego en una prédica, poquito antes de morir a mi papá. Y fue una bendición increíble. Todavía tengo tan presente ese día, cuando yo hice el llamado a recibir el regalo de la salvación y mi papá pasó. Ustedes se acuerdan de eso, fue maravilloso. Y ahora hay otras personas que no lo tuvieron. No tuvieron un papá, una mamá, y eso te marca ante la vida. Y cuando tú llegas al Eterno, hay un miedo que no lo dice nadie lo dice, pero todos tenemos un miedo a que de alguna manera el Eterno nos va a fallar de igual manera que nos falló alguien más. No voy a decir que me levante la mano quien ha pensado eso, pero la mayoría de nosotros lo hemos pensado. Si tú nunca lo has pensado, levanta la mano y me firmas la Biblia. Y eres un súper creyente, yo te admiro. Pero la mayoría de nosotros hemos pensado, no que el Eterno es tirano, ninguno es tan ateo o blasfemo para decir eso, pero algunos han temido que el Eterno es por lo menos indiferente. Es más, el salmista lo dijo muchas veces. David se sintió, ¿hasta cuándo callarás? Decía David, se sentía abandonado. Es más, ¿te has fijado que la historia de un creyente se puede resumir en el Salmo 22 y en el Salmo 23? Por ejemplo, ¿qué dice la primer línea del Salmo 22? Empecemos con lo bonito, la del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Salmo 22 dice, Elí, Elí, lama sabtani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La vida de creyente es así. Experimentas los dos sentidos.
Hay ocasiones de la vida de creyente que uno siente la presencia del Eterno y el respaldo de Hashem, que uno dice, wow, Hashem está con nosotros. Hashem está con nosotros como poderoso gigante. Pero hay otras ocasiones donde el Eterno se aparta un poco, por lo menos nos da esa sensación, Él nunca nos desampara, pero algunas veces nuestro corazón puede experimentar lejanía. Y luego estamos como el Salmo 22, Elí, Elí, lama sabtani. De hecho, en Texas murió un hermano en la fe y él era víctima de una especie de enfermedad muscular. Su hija grabó todos el avance de las complicaciones de su familia, es desgarradora. Y ella dice cosas en su diario como, papá no se puede más amarrar las cintas de los zapatos. Papá no nos puede, el mismo hombre que me abrazó cuando era una niña, no me puede dar más un abrazo. El mismo hombre que antes me cargaba, ahora necesita que lo cargamos. Lo veo en su cama y está luchando por respirar. Sus músculos están a punto de desmoronarse, de colapsar totalmente. Y ella decía, Dios mío, tú has sanado tantas personas. Hemos visto cómo la gente se sana. Y ella tenía una sola pregunta, ¿por qué no mi papá? Él es tu siervo, te ha servido mucho. Y en una ocasión él tuvo que partir a la presencia del Eterno y su familia eligió poner en la invitación del funeral, eligieron poner la foto del Salmo 22 y del Salmo 23, en la misma. De hecho, si lo notas, en tu Biblia está, si tú abres, te quedan exactamente uno de un lado y el otro del otro. Dios mío, ¿por qué me has abandonado a un lado? Y el otro es, el Eterno es mi pastor, nada me faltará. Y vivir en esa tensión algunas veces no es fácil. Y imagínense, nosotros que hemos sido criados con muchas comodidades a comparación de los hijos de Israel en Egipto. Y aún así, nosotros algunas veces nos imaginamos que el Eterno es indiferente. ¿Te has imaginado que el Eterno no escucha? Abraham Fried lo sintió. ¿Has oído la canción de Abraham Fried, Don't Hide From Me? Es desgarradora. Abraham Fried dice, ¿por qué pareciera que te oro, pero tú no escuchas? El coro dice, bueno, él empieza, Don't hide from me. No, I know that you are truly there. Everywhere, still in all I cannot see you, don't hide from me, I need to see you more than ever now. A él le sale más bonito, porque él canta bonito, pero algo así dice, él dice, no te escondas de mí, te necesito ver como nunca antes, dice él. ¿Y por qué no? Dice, since you're hiding more and more in day, why I pray, I keep looking, you keep hiding. Yo te sigo buscando y tú te sigues escondiendo. Y podrías, por favor, salir de ese lugar de escondite que tú tienes. Así le dice Abraham Fried. Blasfemo, no sé. Hereje, no sé. Apóstata, no sé. Como el salmista, sí, así. David decía eso. ¿Han visto a David cuando le agarra feo y se queja? Se queja feo, él era sincero, no tenía el protocolo de varios a la hora de orar. Oh Padre sempiterno. Y así, ¿qué es sempiterno, hermano? Saber, pero se oye poderoso. Sempiterno. Saber qué es sempiterno. ¿Sabes cómo dijo Yeshua que podíamos llamar a Hashem? Daddy, papi. Muy bonito. ¿Has ido a un kinder cuando los niños ven a su papá? ¿Qué hace el niño? Papi, ve. Y que brincan y luego te hacen peticiones. Oye, puede ir Lorenita ahí a pasar ahí. Ahora, lo que nunca vas a oír de un niño es esto. Oh, agraciada madre. Bendita seas tú por estar aquí. Es mucha tu gracia y tu misericordia y tu bondad por haber venido a recoger a tu sierva, tu hija. No lo dice. Ahora, quiero decir algo. Yo no estoy en contra de las oraciones litúrgicas. A mí me encanta el Sidur y me encanta el Maxor de Yom Kippur y he orado y he llorado con el Maxor de Yom Kippur. Lo que quiero decir es que algunas veces la oración espontánea no tiene que ser tan complicada. Yo diría que nunca tiene que ser tan complicada. Puedes hablar con el Eterno como tu Padre que te ama completamente. Dice Juan que el amor echa fuera el temor. ¿Sabes por qué podemos confiar? Porque Hashem nos ama con amor perfecto. No hay huecos en su amor. No hay imperfecciones.
Hay gente que puede amarnos y nos puede traicionar. Hashem nunca nos va a traicionar. Nunca nos va a traicionar. Y eso era lo que el Eterno le quería decir a los hijos de Israel. Yo nunca te voy a pedir ladrillos. Es más, yo te doy pan. Yo nunca te voy a decir, ¿por qué hacéis cesar a los hombres en su labor? Yo te voy a decir, vas a cesar de todo. Yo me ocupo de ti, no tienes que trabajar, yo me ocupo. Y el pueblo de Israel, ahora podemos entender por qué Moisés le dice, la primera pregunta que hicimos, ¿por qué Moisés le dijo, a la tarde vas a saber que has salido de Egipto? No lo iban a saber de manera intelectual, ellos ya lo sabían, lo iban a saber de manera relacional. ¿Qué pasó cuando los hijos de Israel se quejaron con Faraón? Dijeron, hey, mira qué pasó, están pidiéndonos la misma cuota y no quieren que no nos dan paja, ¿cómo está la cosa? Qué feo. ¿A ti te parece esa una demanda irracional o racional? Racional, totalmente. ¿Cuál fue la respuesta del Faraón? ¿Cuál? Haraganes, haraganes, tan ociosos, a trabajar. Esa fue la respuesta. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Hashem a la murmuración? ¿Se acuerdan que Moshe linkea salir de Egipto con la capacidad de que tu murmuración sea oída? Ahora, a Faraón, ¿te quejaste con Faraón? ¿Cómo te respondió? Te tiró para la calle. Los hijos de Israel se quejaron con Hashem y pidieron pan. ¿Qué dio el Eterno? Dio pan, pero no solo pan. ¿Qué dio? Pan y carne. A la tarde van a saber que no está mal en Egipto. ¿En qué sentido? En que ya nunca van a tener un amo que los maltrata. En que ahora su amo los ama. Este es un nuevo concepto, esclavo por amor. Hubo un cantante cristiano que hizo una canción así, se llamaba Esclavo por... No se llamaba así, pero decía Esclavo por amor. No, decía, ahora soy libre y esclavo por amor. Precio de sangre. Sí, así decía. Creo que era Jesús Adrián Romero, no me acuerdo. Sí. Se llama No hay argumento esa canción, creo. Y esclavo por amor es un concepto que se creó con el maná. Aquí ya no hay nadie que te va a defraudar. ¿Cuál es tu máximo miedo? Yo me hice esa pregunta. En la película The Rise of Skywalker, Luke le pregunta a Rey, ¿de qué le tienes más miedo? ¿A qué le tienes más miedo? Y a mí me impactó la respuesta de Rey, porque me puedo identificar mucho con ella, a mí misma. ¿Tienes miedo a fallarle a Hashem? Ese es un miedo muy bueno. Pero hay otros que tenemos otro miedo. Hay muchos miedos desde Adán. ¿Qué fue lo primero que sintió Adán cuando pecó? Tuve miedo y me escondí. Antes del pecado no había temor. Había una total relación con Hashem. Una intimidad increíble. El pecado creó el temor y ahí hay muchos miedos. Miedo a la vejez, miedo a quedarme sin trabajo, miedo a que no pueda mantener a mis hijos, miedo a que a mis hijos les pase algo, miedo a que me dé una enfermedad fea, miedo a lo porvenir, miedo, ¿qué otro hay? Miedo a la soledad, eso es muy bueno, ¿miedo a qué? Miedo a la muerte, miedo a la oscuridad, tantos miedos, a las alturas. Ahora, todo en la palabra del Eterno, en este libro maravilloso, todos nuestros miedos son curados, todos nuestros miedos. Dice, ¿tienes miedo a la provisión? Mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a su riqueza en gloria en Yeshua nuestro Mesías. Todo. ¿Tienes miedo a la vejez? Mira la promesa del Eterno en Isaías 46. Yo oí ese concepto de miedo a la vejez, yo no tengo miedo de ser viejo. Isaías 46, todos los hermanos arriba de 50 años anoten esta promesa maravillosa. Y también nosotros, los que tenemos menos de 20. Dice Isaías 46, 3. Oídme, oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre. Todos nosotros, el Eterno vio nuestro embrión en el vientre de nuestra madre. Okay. Los que sois llevados desde la matriz hasta la vejez, yo mismo, hasta las canas, os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y te guardaré. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Déselo fuerte al Eterno, bendito sea su nombre. Baruch Hashem. Baruch Hashem. No es grande nuestro Dios, no es grande nuestro amo, es un amo amoroso.
Alguien dice, ¿a mí quién me va a aguantar de viejo? Ahí dice el Eterno, yo te soportaré. A mí me fascina eso. Porque si el Eterno únicamente dijera, yo te voy a guardar, yo te voy a sanar, está bien. Pero dice, yo te voy a soportar. ¿Tú has conocido gente que es difícil de soportar? ¿Qué tan difícil de soportar crees que eres tú? ¿Cuánto crees que cuesta soportarte a ti? Ahora imagínate con 30 años más. ¿Ah? Sí, no, aquí no hay de eso. Las hermanas son maravillosas. Las hermanas de aquí son maravillosas. Pero para cada miedo que hay, el Eterno tiene una cura en su palabra. ¿Tienes miedo a la tribulación? Yo estoy con él en la tribulación. Yo le exaltaré por cuanto conoce mi nombre. Me invocará y yo le responderé, dice el Salmo 21. ¿Tienes miedo a la provisión? El Eterno es mi pastor, nada me faltará. No, lo que pasa es que esto funciona de manera no consciente, esto está enraigado en el subconsciente, es por eso, a la hora de algo nos da miedo y el Eterno tiene que tratar con nosotros eso. Yo me acuerdo que una vez, yo contaba esta anécdota, los niños te enseñan tanto cuando eres padre, y me acuerdo que una vez la niña empezó a llorar por la oscuridad, la acostamos y empezó a llorar por lo oscuro, porque se fue la luz. Entonces todo estaba claro y de repente, ¡pum!, se fue la luz. Entonces ella lloró, Daniela habrá tenido 5 o 6 meses. Y me acuerdo que cuando yo oí el llanto, yo corrí y la agarré y la abracé. Y yo la abracé así. Y ella decía, se acostaba así, 6 meses. Y yo me acuerdo que hay algo que me pasó en la mente. Y yo me acuerdo que hice esa oración. Pocas oraciones yo las he hecho con más fervor. Y me acuerdo que yo le dije al Eterno, en mi vida van a haber ocasiones donde probablemente yo llore por la oscuridad. No oscuridad física, sino por la oscuridad de la situación. Así como yo he agarrado a esta criaturita y la amo y la abrazo, yo quiero que tú me hagas un favor, Padre. Cualquier momento de oscuridad que yo pueda sentir que tú corriste, me abrazaste y me dijiste, tranquilo, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Me acuerdo que yo hice esa oración y lo maravilloso es que todos nosotros tenemos a ese Dios. Todos nosotros tenemos a ese Dios. Todos nosotros podemos estar confiados de que Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.